Silencio, si no, no me va a permitir dar la clase. Bueno, hay 27 reunidos. Vamos a iniciar. Entonces, por favor, muchachos, traten de mantener el micrófono en silencio, por favor. Si no, interrumpen, no escuchan ustedes y el ruido interrumpe también, ¿verdad? Bueno, entonces veo que hay 30 reunidos, muchachos. Voy a apagar cámara y voy a compartir pantalla. Cualquier cosa que quieran preguntar, pues pueden interrumpir durante la clase y para aclararles pues las dudas que tienen. Entonces apago cámara para luego compartir pantalla. ¿Están observando, muchachos, la presentación? ¿Se observa la presentación, muchachos? Sí, doctora. Sí. ¿Y se observa el cursor que lo muevo? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, se observa. Ok. Entonces, la clase de hoy se refiere a los métodos de análisis volumétrico, ¿verdad? De esto, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿En qué consisten estos métodos de análisis volumétrico? Y cómo a través de ellos se puede hacer cálculos de concentraciones de distintos compuestos, ¿verdad? Sobre todo, estos análisis volumétricos se utilizan en determinar concentraciones de sustancias ácidas, sustancias básicas y de algunas sales también, ¿verdad? Entonces, los métodos volumétricos de análisis, ¿verdad? Ellos son utilizados en lo que es la química analítica, como les decía, para determinar concentraciones de lo que son ácidos, bases, algunas proteínas también pueden ser utilizados estos métodos de análisis volumétrico. ¿Y en qué se basan estos métodos de análisis volumétrico? Se basan en la determinación del volumen, ¿verdad? Y en estos métodos de análisis volumétrico siempre están involucradas sustancias, ¿verdad? Una que es denominada el reactivo estándar o patrón estándar y la otra es el analito, que es de la cual yo necesito conocer una concentración determinada. Es decir, en los métodos de análisis volumétrico siempre vamos a tener la reacción de dos sustancias, un reactivo estándar, ¿verdad? Y un analítico, un analito. O sea, el analito es la sustancia de la cual yo no conozco su concentración y la puedo conocer a partir de la concentración del reactivo estándar, ¿verdad? Entonces, en una valoración que es que se necesita o se determina el volumen, ¿verdad? De estas dos sustancias del analito, de las dos sustancias involucradas, del analito y del reactivo estándar, ¿verdad? Entonces, es un método de análisis que me permite conocer la concentración de sustancias desconocidas a partir de datos de concentración de sustancia conocida, ¿verdad? Entonces, vemos que para llevar a cabo estos análisis por método volumétrico, necesitamos de instrumentación de laboratorio como es una bureta, necesitamos de un matraje Erlenmeyer y de un agitador magnético. En la bureta siempre va a ir adicionada la solución patrón o la solución de la cual yo conozco la concentración. Y en el Erlenmeyer va a estar depositada la sustancia analito, es decir, de la que yo no conozco la concentración. Y entonces, al mezclarse ambas soluciones, lo que es la solución patrón y la solución
analito, ambas van a reaccionar, ¿verdad? Y yo puedo calcular la concentración de la sustancia desconocida a partir de datos de la sustancia conocida, que es la solución patrón, ¿verdad? Entonces, los métodos, lo que está en la bureta, como es un volumen, ¿verdad? Entonces, a medida que yo voy agregando el volumen al analito, entonces este volumen que yo determino me va a servir para conocer la concentración de la sustancia desconocida. Entonces ya tenemos la que es necesaria para llevar a cabo estos procedimientos, como son los análisis volumétricos. Entonces, les decía, en análisis volumétrico vamos a tener una solución patrón, que es la que está ubicada o la que se ubica en la bureta, y tenemos una solución que es denominada la solución problema o solución analito, que es de la que yo quiero conocer la concentración. Y también necesito de una sustancia denominada indicador, ¿verdad? Este indicador tiene la propiedad que cambia de color, ¿verdad? Según el pH del medio en que se encuentra. Entonces, este indicador me va a servir para saber en qué momento ha reaccionado la solución patrón con la solución problema, y a partir de ahí poder conocer la concentración de la solución problema. Entonces, las soluciones patrones utilizadas para los análisis volumétricos tienen que ser de alta pureza, y estas son denominadas patrones primarios. Pero también a partir de patrones primarios se pueden preparar soluciones estándar secundarias, ¿verdad? Que si yo la preparo de una solución patrón de alta pureza, esta también me puede servir para llevar a cabo lo que son los análisis volumétricos, ¿verdad? Entonces, los procesos de los métodos volumétricos, denominados también métodos de valoración, llamados también métodos de titulación, ¿verdad? Estos métodos, como les explicaba, se utilizan para determinar la concentración del analito a partir de la concentración conocida de la solución patrón, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener estas dos sustancias, la solución patrón, de la cual se conoce la concentración, y la solución analito, que no conozco la concentración, pero la puedo calcular a partir de los datos de la solución patrón. Entonces tenemos tres sustancias involucradas, las dos que van a reaccionar, como es la solución patrón y la solución problema, y un indicador, como su nombre lo indica, me va a indicar en qué momento ha reaccionado completamente la solución patrón con la solución analito. Cuando veamos más adelante ejercicio, vamos a ir viendo en qué momento y cómo se denomina este punto en el cual ha reaccionado por completo la solución patrón con la solución problema. Entonces, en el procedimiento paso a paso que se debe de llevar a cabo para una valoración, ¿verdad? Es, una vez contenida la solución patrón en la bureta, se va a ir añadiendo lentamente a la solución que tengo contenida en el Erlenmeyer, ¿verdad? Y esto, el indicador me va a permitir visualizar el punto en el cual ha reaccionado por completo lo que es la combinación de la solución con la solución problema, ¿verdad? Entonces, el volumen del reactivo de la solución patrón, ¿verdad? Se va a añadir el volumen necesario para poder completar la reacción, y que a partir de esta yo pueda calcular la concentración de la solución patrón. ¿Y cómo voy a saber cuál es el? Pues tomando en cuenta, ¿verdad? Se parte del volumen que tenía inicialmente y el volumen que se ha adicionado por diferencia, entonces eso me va a dar
el volumen que se gastó para llevar a cabo la valoración de lo que es la solución del analito, para llevar a cabo el volumen que necesito para poder calcular la concentración del analito, ¿verdad? Entonces, paso a paso es cómo es que voy a ir agregando la solución a la solución del analito, y el volumen lo puedo determinar, como les decía, restando el volumen que se gastó con el volumen que tenía inicialmente, y este es el volumen que me permite calcular la concentración del analito o de la solución problema. Entonces, decíamos en las láminas anteriores que se lleva a cabo una reacción química cuando se va combinando la solución patrón con la solución problema, ¿verdad? Y en este momento, donde se ha alcanzado la reacción entre estos, se le denomina punto de equivalencia. Y entonces, en el punto de equivalencia, por ejemplo, si yo tengo como sustancia valorante el permanganato de potasio, este sería mi solución patrón, y el ácido clorhídrico sería mi solución problema, ¿verdad? Entonces, al reaccionar estos dos compuestos, me daría estos productos. Entonces, en el momento en que ha reaccionado o que la reacción se ha llevado a cabo por completo, es lo que le denominamos el punto de equivalencia, ¿verdad? Y este punto de equivalencia es un punto teórico, ¿verdad? Y si yo lo quiero calcular experimentalmente, entonces ya estamos hablando de un punto final de la valoración, ¿verdad? Y en este punto es cuando yo tengo el cambio de color, porque el indicador me permite mostrar un cambio de color a medida que yo voy agregando la solución patrón a la solución problema. El indicador me va a dar un cambio de color, y en ese momento que me da el cambio de color, entonces ya voy a decir que estoy cercano de llegar al punto de equivalencia. Quiere decir cuando la reacción se ha completado, cuando la cantidad de analito es igual a la cantidad de la solución patrón. Y entonces podemos ver acá que cuando yo combino estos dos sustancias, como es el permanganato, que es el valorante, y el analito, que es el ácido clorhídrico, cuando yo tengo estos productos, estequiométricamente yo veo que tengo que 2 moles de permanganato reaccionaron con 2 moles con 16 moles del ácido clorhídrico. En este momento, cuando ellos estequiométricamente son iguales, entonces aquí yo estoy hablando del punto de equivalencia, ¿verdad? Cuando la reacción es completa, que quiere decir estequiométricamente he logrado que para que reaccionaron 2 moles del permanganato con 16 moles del ácido clorhídrico, yo veo que tengo una reacción estequiométrica completa, ¿verdad? Entonces, cuando ya he alcanzado que estequiométricamente el permanganato sea igual al analito, en este caso al ácido clorhídrico, entonces estoy hablando de que he alcanzado el punto de equivalencia. Esto lo voy a percibir solamente con el cambio de color de la solución, ¿verdad? Que dependiendo del pH del medio en que se encuentre, así me va a dar una determinada coloración. Y eso va a depender del tipo de indicador que he utilizado, ¿verdad? Entonces, el punto de equivalencia es un punto teórico. Y luego después tenemos el punto final, ya lo puedo calcular experimentalmente. Entonces vemos cómo los distintos indicadores van a dar distintos tipos de coloración dependiendo del pH del medio. Entonces, dentro de los indicadores que tenemos una serie de indicadores, ¿verdad? Y que ellos, dependiendo del pH en que se encuentren, así van a dar distintos colores.
¿verdad? El más utilizado es el indicador de fenolftaleína. Entonces, a este valor de pH, la fenolftaleína, si la solución en que se encuentra la fenolftaleína tiene este valor de pH entre 6 y 8, pues él se torna incoloro. Pero a medida que se va haciendo hacia la basicidad, entonces se va tornando de color rosa. Entonces quiere decir que si yo en la gráfica anterior tengo como indicador fenolftaleína, y si el pH de aquí del medio se va tornando a la basicidad, entonces el color que me va a indicar aquí que la reacción se ha completado, entonces va a ser un color dando ya al color rosa, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de indicador utilizado, así yo voy a ver el cambio de color cuando haya reaccionado completamente la solución patrón con el analito, ¿verdad? Y de esta manera el indicador me permite visualizar lo que es el punto de equivalencia, el punto donde estequiométricamente ha reaccionado por completo lo que es la solución valorante con la solución analítica, ¿verdad? Entonces les decía que estos cambios de color me va a permitir, el indicador me va a permitir visualizar en qué momento yo puedo alcanzar el punto de equivalencia en el procedimiento de los métodos volumétricos, ¿no? Y también aquí tenemos otros tipos de indicadores utilizados y acá vemos los colores que ellos van adquiriendo dependiendo del pH en que se encuentren. Si el pH es ácido, pues va a dar estos colores, y si el pH es básico, pues va a dar otro tipo de color. Entonces, estos cambios de color proporcionados por los indicadores son los que me van a indicar en qué momento yo voy a alcanzar lo que es el punto de equivalencia y por lo tanto llegar al punto final de la reacción química entre la solución problema y la solución patrón, ¿verdad? Entonces, en este grafiquito vemos cómo, qué métodos podemos utilizar para detectar el punto final de una reacción, ¿verdad? Y dentro de ellos tenemos los pHímetros que me permiten medir el pH, ¿verdad? Y entonces, como ejemplo, tenemos acá la valoración del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, que se ha empleado fenolftaleína como indicador. Entonces tenemos que la sustancia que tengo como valorante es el hidróxido de sodio, y tenemos que la que vamos a valorar es el ácido clorhídrico, que sería mi solución problema. Entonces, a medida que yo empiezo a agregar el volumen del hidróxido de sodio a la solución problema, esta va a ir cambiando de color a medida que voy agregando en volumen el hidróxido de sodio. En este sentido, yo no he agregado nada, ¿verdad? La fenolftaleína está en la solución ácida incolora, como vimos en los ejemplos anteriores, que cuando la fenolftaleína estaba a un pH menor de 7, entonces ella se tornaba incolora. Entonces, a medida que voy agregando cantidad de la base, ¿verdad? Luego llega a un momento que se torna rosa. Entonces, en este momento ya estoy percibiendo que estoy alcanzando o que he alcanzado el punto de equivalencia de la reacción, donde la cantidad de la solución patrón es estequiométricamente igual a la cantidad de la solución problema. Entonces, ¿qué pasa si yo agrego mayor cantidad del hidróxido de sodio? Ya estoy en un exceso. Entonces, quiere decir que el color se torna un poquito más fuerte, y por lo tanto ahí ya no estaría hablando del punto de equivalencia, porque ya le he agregado más valorante con relación
estequiométricamente, ¿verdad? Tengo más valorante con relación a la cantidad que hay de analito, ¿verdad? Entonces, el cambio de color me va a servir para indicar en qué momento he alcanzado el punto de equivalencia de la reacción entre la solución patrón y la solución de analito. ¿Y quién me permite ver cuando he alcanzado ese punto de equivalencia? El indicador, ¿verdad? Porque él va cambiando de color a medida que va cambiando el pH de la solución, ¿verdad? Como vimos en las gráficas anteriores, cómo cambia de color el indicador dependiendo del medio, del pH del medio en que se encuentra. Entonces, tenemos que el punto de equivalencia es un punto teórico, ¿verdad? Y esto es cuando la cantidad de titulante añadido es químicamente equivalente a la cantidad, sería en este punto, químicamente equivalente a la cantidad de analito en la muestra. Y el punto final, ¿verdad? Es el que, cuando ya tenemos el cambio de calor que está asociado a la condición de la equivalencia química, ¿verdad? Entonces, en esta parte, pues me permite valorar el punto de equivalencia y el punto final de la reacción, ¿verdad? Si ya he agregado mayor cantidad de valorante con respecto a la cantidad del analito, ya estoy hablando que estaría en exceso el valorante con respecto a la cantidad de analito. Entonces ya tenemos como los métodos que me sirven para detectar lo que es el punto final. Tenemos el indicador y también haciendo uso de un pHímetro, porque dependiendo del pH del medio, así yo puedo decir entonces en qué momento alcanzo el punto de equivalencia de una reacción química y por lo tanto llegar al punto final de la reacción. Entonces, vemos cuál es el procedimiento utilizado para los análisis volumétricos. Sencillo, ¿verdad? Utilizar la instrumentación que les estaba explicando y que en estos métodos de análisis volumétrico siempre va a reaccionar una solución patrón de la cual conocemos la concentración con un analito que no conocemos la concentración, pero la puedo calcular a partir de los datos, que generalmente es el volumen de la solución patrón, ¿verdad? Entonces, vemos en qué concentraciones podemos expresar lo que son las concentraciones del analito y de las dos sustancias involucradas en estos métodos volumétricos. Y sería a partir de la molaridad y a partir de lo que es la normalidad, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar para recordar, porque esta parte de cálculos de molaridad y normalidad, ustedes lo vieron en soluciones, en la química 2, ¿verdad? Y luego de este conocimiento nos va a permitir hacer los cálculos en análisis volumétrico, ¿verdad? Entonces, recordando cómo calculamos la molaridad, ¿verdad? Y entonces tenemos que conocer los moles del soluto entre el volumen de la solución, ¿verdad? Y que también los moles de soluto son igual a la masa del soluto entre el peso molecular, ¿verdad? Entonces, teniendo estos datos, me permite conocer lo que es la molaridad de una solución. Y entonces vemos cómo la molaridad puede ser expresada como en la lámina anterior, pero si yo junto estas dos formulitas, yo puedo obtener una sola que sería molaridad es igual al gramos de soluto entre el peso molecular por el volumen de la solución, ¿verdad? Y entonces, a partir de esto, yo puedo hacer cálculos de concentraciones en molaridad. Entonces, recordando un ejercicio de cálculo de molaridad, tenemos el siguiente ejercicio, dice describir la preparación de 2 litros de nitrato de plata
que tienen una concentración de 0.05 molar con un peso molecular de 168.87 gramos mol a partir del estándar primario. Entonces, ¿qué datos conocemos? El volumen, que es de 2 litros. Conocemos la molaridad del nitrato de plata y conocemos el peso molecular. Entonces, sustituyendo en la fórmula, molaridad es igual a gramos entre peso molecular por volumen, y como me piden describir la preparación, si me dan volumen y me dan molaridad, entonces yo tengo que ver cuánto tengo que pesar, porque me están indicando que voy a preparar esta solución a partir de un sólido. Entonces significa que yo tengo que pesar ese sólido para diluirlo en este volumen de 2 litros. Entonces, de la fórmula inicial despejo gramos, y esto es igual a molaridad por peso molecular por volumen. Y entonces sustituimos, los gramos van a ser igual a la molaridad que me dieron inicialmente, que es 0.05 molar, ¿verdad? Que molar quiere decir mol sobre litro, por el peso molecular, que son 168.87 gramos mol por los 2 litros. Elimino unidades semejantes, ¿verdad? Estos litros con estos litros se van, y luego estos mol, con estos mol se van, aquí es mol, se me quedó la O. Entonces significa que eliminamos este mol con este mol, eliminamos estos litros con estos litros, y ya solo me queda gramos, que es lo que necesito saber que debo de pesar para preparar la solución y que tenga esta concentración, ¿verdad? Entonces, el cálculo me da que tengo que pesar 16.88 gramos y diluirlo en 2 litros de agua. ¿Para qué? Para que me quede de una concentración de 0.05 molar. Entonces, ya hice, ya verifiqué cómo preparar una solución a partir de un estándar primario. Cuando decimos estándar primario, recuerden que dijimos hace rato que un estándar primario es que tiene alta pureza, ¿ya? Y que eso me va a permitir luego hacer cálculos de concentración de analito en los métodos volumétricos. Entonces ya esto es un recordatorio porque ya ustedes lo vieron en la química 2, y entonces vemos cómo calcular a partir de un estándar primario, cómo calcular cómo prepararlo, el estándar primario, a partir de conocer su concentración y en qué volumen lo voy a preparar, ¿verdad? Entonces, aquí, pesando la masa del nitrato de plata y diluyendo en los 2 litros, entonces aquí yo ya tengo preparado este estándar primario. Y este estándar primario es el que me va a servir, es mi solución patrón, que me va a servir para calcular la concentración de un analito llevada a cabo en un proceso de métodos de análisis volumétrico, ¿verdad? Y pues, otro ejercicio, pero pues le va a quedar de tarea para que ustedes lo practiquen, porque es prácticamente el ejercicio anterior, ¿verdad? Porque me pide lo mismo de escribir cómo preparar 5 litros de carbonato de sodio con una concentración 0.1 molar, le dan el peso molecular, y luego entonces hacer el mismo procedimiento de este ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces, luego pasamos que para poder hacer los cálculos de valoración, estos se expresan tanto en concentración molar como en concentración normal. Como decimos que en los procedimientos de análisis volumétrico logramos que cuando reacciona por completo la solución patrón con la solución analítica, alcanzamos el punto de equivalencia, y que el punto de equivalencia se logra cuando la cantidad del patrón es estequiométricamente igual a la cantidad del analito. Entonces yo puedo decir
que en el punto de equivalencia los moles del analito son igual a los moles de la solución patrón o moles del titulante. Y también puedo decir que los equivalentes de analito son igual a los equivalentes del titulante, ¿verdad? Esto en el punto de equivalencia. Entonces, aquí me refiero a la concentración molar de las dos sustancias involucradas, y aquí me refiero a la concentración normal, porque estoy hablando de equivalencia, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hacer ejercicio de cómo calcular la concentración molar del analito a partir de conocer datos de la solución patrón. Entonces, por lo general, estamos hablando que en análisis volumétrico o en las titulaciones, estamos hablando de sustancias ácidas y sustancias básicas. Cuando reacciona un ácido con una base, lo que voy a obtener es una sal y agua, ¿verdad? Y dependiendo del ácido, por ejemplo, si reacciona el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, pues voy a tener la sal, cloruro de sodio más agua, ¿verdad? Entonces, si el ácido que reacciona es fuerte y la base que reacciona es fuerte, la sal que yo voy a obtener o el pH de la solución que yo voy a obtener es un pH neutro. ¿Por qué? Porque estoy haciendo reaccionar dos sustancias fuertes, un ácido fuerte con una base fuerte. Pero si hago reaccionar un ácido fuerte con una base débil, entonces el pH de la disolución que voy a obtener va a ir hacia la acidez, es decir, un pH menor de 7. Podríamos decir que es una disolución ligeramente ácida porque no es completamente ácida, ¿verdad? ¿Y por qué es ligeramente ácida? Porque predomina el ácido que es fuerte. Cuando el ácido es débil, que reacciona con una base fuerte, el que predomina es la base fuerte. Por lo tanto, el pH de la disolución que voy a obtener es ligeramente básico, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué sustancia voy a mezclar, si tengo un ácido y una base, y dependiendo si son fuertes o débiles, así entonces van a ser el pH que va a tener la solución, ¿verdad? Y por lo tanto, el punto de equivalencia pues va a lograrse, o el indicador va a hacer un cambio de color dependiendo del pH de la solución en que se encuentre. Y luego pues acá tenemos como ejemplo, si queremos conocer lo que es la concentración molar del ácido acético, ¿verdad? Y titulamos con una solución de hidróxido de sodio, entonces tenemos la reacción siguiente. El ácido acético más el hidróxido de sodio me va a dar el acetato de sodio más agua. Entonces, tenemos la reacción que se lleva a cabo en el método de titulación. Entonces vemos en el ejercicio, dice, se gastaron 18.3 mililitros de la solución de hidróxido de sodio que está aquí en la bureta estandarizada para titular una parte de alícuota de 10 mililitros de solución de ácido acético. Quiere decir que aquí yo voy agregando o agrego en el Erlenmeyer lo que es el ácido acético. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la molaridad de la solución del ácido si la concentración de la base es de 1.42 molar? ¿Verdad? Entonces, en el punto de equivalencia, ¿verdad? Los moles del ácido van a ser estequiométricamente iguales a los moles de la base, ¿verdad? Si yo veo la reacción anterior, yo tengo que por un mol del ácido acético reaccionó un mol del hidróxido de sodio, porque aquí yo tengo esta ecuación equilibrada. Si nos fijamos, tenemos un mol de sodio, un átomo de sodio en el producto y tenemos un átomo de sodio en el reactivo. Y entonces todo este grupo que tengo acá, CH3CO,
o lo tengo acá. Entonces ya esta parte también está equilibrada. Luego, este hidrógeno con este OH lo tengo en la molécula de agua. Entonces significa que aquí, estequiométricamente, tengo que un mol de ácido acético reacciona con un mol con el hidróxido de sodio y que en ese momento, cuando hay la cantidad de moles del ácido con la cantidad de moles de la base, estequiométricamente en ese momento se ha alcanzado el punto de equivalencia. Entonces yo tengo para el número de moles, si se recuerda inicialmente, a ver, me tengo que revisar para que lo recuerden, ¿verdad? Inicialmente tenemos que la molaridad es igual al número de moles sobre volumen. A ver, para recordarle acá, molaridad es el número de moles sobre volumen. Si yo despejo de aquí el número de moles me va a quedar igual a molaridad por volumen. Entonces, lo que tenemos acá en este ejercicio, el número de moles puede ser igual a molaridad por volumen. Y entonces acá yo tengo que este número de moles del ácido yo lo puedo expresar como molaridad del ácido por volumen del ácido. Y el número de moles de la base yo puedo decir que es igual a la molaridad de la base por el volumen de la base, ¿verdad? Pero esta unidad que está aquí se refiere al número de moles, porque aquí yo tengo un mol del ácido y un mol de la base. Entonces significa que yo tengo un mol de cada uno, ¿verdad? Entonces, según el ejercicio acá, yo tengo el volumen de la solución del hidróxido de sodio. Tengo el volumen de la solución del ácido acético. Tengo la concentración de la base. Entonces, de esta formulita, donde son estequiométricamente igual el número, los moles del ácido con los moles de la base, entonces yo conozco acá, me piden calcular la molaridad de la solución del ácido, me piden calcular la molaridad, pero conozco el volumen del ácido que serían los 10 mililitros. Conozco la molaridad de la base, que es 1 por 1.42 molar, y conozco el volumen de la base, que son 18.3 mililitros. Entonces, como me piden calcular molaridad del ácido, solo hago un despeje. Molaridad del ácido va a ser igual a la molaridad de la base por volumen de la base, y este volumen del ácido pasa a dividir, y entonces ya esto me permite hacer el cálculo. Molaridad del ácido es igual a la molaridad de la base, que es 1.42, al volumen de la base, que son 18.3 mililitros, entre el volumen del ácido, que son 10 mililitros. Y de esta manera, entonces, yo tengo el cálculo de la molaridad del ácido. ¿A partir de dónde lo pude calcular? De conocer los datos de la solución patrón, porque ¿quién es mi solución patrón? En este caso, la solución patrón siempre va en la que yo voy a ir agregando, que me permite valorar a la solución problema. Entonces, de la base sería para mí la solución patrón. Y el ácido sería mi solución problema, mi solución analítica, ¿verdad? Entonces, a partir de conocer del volumen que se gastó de la base y de la concentración de la base, entonces, a partir de esos datos, yo puedo conocer la molaridad del ácido, y es lo que acabo de calcular ahorita. ¿Entienden, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? A ver, muchachos. ¿Entienden? No, por favor, pueden explicar. Le explico de nuevo. La primera parte de calcular la molaridad de una sustancia simple, esto porque ya lo vieron el año pasado. Entonces, estamos hablando que en métodos volumétricos, ¿verdad?, calculamos la concentración en molaridad y en normalidad.
Y en los procedimientos volumétricos, cuando yo mezclo la solución patrón con la solución analito, ¿verdad? Cuando hayan reaccionado completamente la solución patrón con el analito, estoy hablando del punto de equivalencia. Y entonces, en el punto de equivalencia, si estamos hablando de molaridad, podemos decir que los moles del analito son estequiométricamente iguales a los moles del titulante. Titulante es la solución patrón. Y si estamos hablando de concentración normal, entonces decimos que los equivalentes del analito son estequiométricamente igual a los equivalentes del titulante o de la solución patrón. Y entonces, les decía acá, como en el ejercicio, estamos reaccionando el ácido acético con el hidróxido de sodio. Cuando yo hago reaccionar estos dos, ¿verdad? En el punto de equivalencia tenemos que la cantidad del ácido acético es estequiométricamente igual a la cantidad del hidróxido de sodio. Entonces, en el gráfico tenemos que la solución, el analito o mi patrón es la base, es decir, el hidróxido de sodio. Y mi solución problema es el ácido. ¿Cómo sé cuál es la solución patrón y la solución problema? Si yo leo el ejercicio, dice, se gastaron 18.3 mililitros de hidróxido de sodio estandarizado, es decir, que esta solución ya se preparó al inicio, como explicábamos, cómo preparar una solución patrón, ¿verdad? Entonces, se gastaron 18 mililitros de solución de hidróxido de sodio, significa que esa es la que está en la bureta. Y la que está en la bureta siempre va a ser la solución patrón. Además de que me está indicando que está en la bureta, también veo que además de conocer el volumen, conozco la concentración de la base también. Entonces, y la otra solución del otro compuesto que estoy hablando es del ácido acético. Del ácido acético solo conozco el volumen y me preguntan la molaridad. Entonces, ¿qué quiere decir? De la sustancia a la cual es la que yo tengo, la interrogante, esa va a ser mi solución problema, esa va a ser mi analito, ¿verdad? Entonces, si me están diciendo cuál es la molaridad de la solución del ácido, este va a ser mi solución problema y es la que yo tengo en el Erlenmeyer, ¿verdad? Y entonces, la solución patrón va a ser la que me va a permitir. La solución patrón es de la que yo conozco la concentración y es de la que yo conozco el volumen, que es lo que tengo acá. Conozco la concentración, por lo tanto, esa va a ser mi solución patrón. Y también conozco el volumen. Después solamente voy a sustituir en el punto de equivalencia, los moles del ácido van a ser estequiométricamente igual a los moles de la base. Y después solamente empiezo a ver los datos que tengo de el ácido, ¿qué es lo que me piden? La molaridad. ¿Y qué es lo que conozco? El volumen, que son los 10 mililitros. De la base, que es mi solución patrón, ¿qué es lo que conozco? Molaridad. ¿Y qué conozco también? Conozco el volumen, que son 18.3 mililitros. Entonces, este 1 que está acá se refiere a un mol, se refiere al mol que tengo, un mol del ácido acético y un mol del hidróxido de sodio. Entonces, luego, pues como es un mol, yo no necesito dejarlo, ¿verdad? Entonces solo despejo. Molaridad del ácido, que es la pregunta, va a ser igual a la molaridad de la base por volumen de la base entre volumen del ácido. Y de esta manera ya me permite calcular la molaridad del ácido, ¿verdad? Entonces, a partir de datos de la solución patrón, como es la base, de la cual se conocía su concentración, se conocía el volumen que se gastó para que reaccionara por completo con el analito,
eso me permite calcular la molaridad del ácido. Ahora sí. Más o menos, ¿comprenden? Ahora sí. ¿Verdad? Entonces, mi solución patrón siempre va a ser de la que me están realizando la pregunta. ¿Verdad? Esa va a ser mi solución problema. Mi solución problema es de la que me están realizando la pregunta. O mi analito, ¿verdad? Y mi solución patrón, de ella yo conozco la concentración y en este caso también conozco volumen, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos este primer ejercicio. Luego tenemos otro ejercicio, ¿verdad? En este caso, el ejercicio se gastaron 22.3 mililitros de la base para titular 2 gramos del ácido. ¿Cuál es la molaridad de la base? ¿Verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Yo conozco la molaridad de la base y tengo, me preguntan la molaridad de la base y me dan el volumen que se gastó de la base, ¿verdad? Y luego del ácido, ¿qué es lo que conozco? Solamente tengo la masa. Entonces, el número, los moles del ácido entre los moles de la base en el punto de equivalencia tienen que ser estequiométricamente iguales. Si yo veo la reacción, tengo acá el ácido oxálico con esta fórmula, tengo el hidróxido de sodio para que me dé oxalato de sodio y agua. Entonces, estequiométricamente yo tengo que un mol del ácido oxálico reaccionan con 2 moles de la base, ¿verdad? Y observamos acá que esto está equilibrado. 2 átomos de sodio en el reaccionante, 2 átomos de sodio en el producto. Luego, esta parte es estequiométricamente igual. 2 carbonos, 4 de oxígeno. Aquí tengo 2 carbonos y 4 de oxígeno. Y luego tengo acá 2 hidrógenos. 2 hidrógenos acá con este OH, entonces me forman la molécula de agua. Entonces significa que el número de moles en el punto de equivalencia del ácido tengo 1 mol, de la base tengo 2 moles. Entonces luego solamente hago la sustitución que conozco del ácido. Conozco la masa, ¿verdad? Y también puedo conocer el peso molecular. Y luego, Doctora, ¿sí? Diga. disculpe, aquí como me dice que está equilibrado, ¿Sí? es el hidrógeno. Recordemos que tienes un subíndice y los subíndices siempre se multiplican por eso. Entonces no hay 4 hidrógenos ahí. Aquí hay 4 hidrógenos. Y aquí tengo 2 acá, más 2 hidrógenos de aquí. Ah, no lo había visto bien, ya, disculpe. Ahora sí. Sí, ya. Bueno, entonces yo tengo, ¿verdad? Acá, sustituyendo el número, los moles, recuerden que de los moles yo puedo saber que el número de moles es igual a gramos sobre peso molecular. Y puedo saber que el número de moles es igual a molaridad por volumen, ¿verdad? No sé si me regreso acá a la primera laminita para que lo tengan, se me olvidó copiarla acá. Miren, la molaridad es igual a moles sobre volumen. Yo despejo de aquí moles y me queda molaridad por volumen, ¿verdad? Pero también, creo que en la anterior la tengo, acá, el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. O sea, definición del número de moles, tengo 2 definiciones. Número de moles es igual a masa sobre peso molecular. Y acá, de la concentración molar, yo puedo despejar moles y me queda que es igual a molaridad por volumen. Entonces, de esas 2 formas yo puedo expresar el número de moles. Y entonces, acá, en este ejercicio, yo puedo decir que el número de moles del ácido, como lo que conozco es la masa del ácido, y eso me
y del ácido yo puedo conocer el peso molecular, entonces yo represento el número de moles del ácido igual a la masa del ácido entre el peso molecular del ácido. En el caso de la base, ¿qué es lo que yo conozco de la base? Solo conozco el volumen, pero me piden calcular la molaridad. Entonces, significa que puedo usar como el número de moles de la base, que es igual a masa por volumen, ¿verdad? Y este número, que lo que les decía, se refiere al número de moles. Entonces hago el despeje. Aquí ya tengo el cálculo del ácido oxálico, que es 126 gramos mol. Entonces despejamos porque me están preguntando la molaridad de la base. Entonces despejamos molaridad de la base. Va a ser igual este 2 que estaba dividiendo, pasa a multiplicar, va a ser igual a 2 por todo lo que tenía en este lado, que pasa al otro lado de la igualdad, masa del ácido entre la molaridad del ácido, y este volumen de la base que estaba multiplicando a la molaridad, entonces pasa a dividir. Y de esta manera ya solo sustituyo. Molaridad de la base va a ser igual a 2 por la masa del ácido entre el peso molecular del ácido por el volumen del ácido que se pasó a litros, me lo reflejaban en mililitros, pero en molaridad el volumen es en litro, entonces por lo tanto lo paso a litro. Y ya tengo entonces la molaridad de la base que me están preguntando, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué me estaban dando? Me estaban dando lo que es los datos de la solución ácida y me están pidiendo lo que es la concentración de la base. ¿Más o menos lo entienden? Entonces, si se fijan, ustedes deben de tener en cuenta como definición del número de moles dependiendo de los datos que les dé el ejercicio. En el caso, para sustituir o para definir el número de moles del ácido, como me están dando la masa del ácido, entonces significa que yo puedo decir que el número de moles del ácido es igual a gramos sobre peso molecular, porque el peso molecular yo lo puedo calcular sumando las masas de cada uno de los átomos. En el caso del número de moles de la base, ¿verdad? Me están preguntando molaridad y me dan volumen. Entonces la definición que yo voy a usar para el número de moles de la base es que los moles es igual a molaridad por volumen. Y después ya solo despejar y sustituir. No sé si me entienden, muchachos. ¿Sí? Pasamos al siguiente. A ver, muchachos. Sinceramente, podría volver a explicar. Estoy un poco confundido de la parte de la fórmula, ya lo último. Bueno, está claro por qué utilizo estos datos para representar el número de moles del ácido, ¿verdad? Como les decía hace rato, de las dos formulitas que me permite calcular el número de moles de una sustancia, ¿verdad? Es número de moles, como definición, número de moles es igual a gramos sobre peso. Y también yo puedo tener que el número de moles, si yo sé que molaridad es igual al número de moles entre volumen, si yo despejo número de moles me va a quedar igual a molaridad por volumen, ¿verdad? Estas dos definiciones o expresiones del número de moles van a depender de los datos que me dé el ejercicio. Yo estoy utilizando esta representación del número de moles del ácido, ¿por qué? Porque me están dando la masa del ácido y yo puedo conocer el peso molecular. Para el caso de la base, me están preguntando molaridad y conozco el volumen, entonces yo puedo decir que para expresar el número de moles de la base va a ser igual a molaridad por volumen.
Entonces, ya calculando el peso molecular, solo hago el despeje. Fíjense bien, me están preguntando molaridad de la base. Molaridad de la base va a ser igual. Todo esto pasa al otro lado de la igualdad. Masa del ácido entre el peso molecular del ácido. Pero este 2, que aquí a este lado estaba dividiendo, al otro lado de la igualdad, si yo paso todo esto a la izquierda y todo esto a la derecha, este 2 me va a quedar en división. Al pasar al otro lado de la igualdad, pasa a multiplicar, ¿verdad? Y el volumen de la base, como estaba multiplicando, al otro lado de la igualdad va a pasar a dividir. No sé si lo entienden. Y después ya solo es sustituir. Ahora sí. Sí, ya, doctora. Ya. Entonces, siempre ustedes deben de tener en cuenta cómo van a expresar el número de moles en el punto de equivalencia, dependiendo de los datos que se tengan. Así yo voy a expresarlo teniendo en cuenta las dos definiciones, que el número de moles es igual a gramos sobre peso molecular y que el número de moles despejado de la fórmula de molaridad va a ser igual a molaridad por volumen. Estas dos formulitas yo las voy a usar dependiendo de los datos que me dé el ejercicio y después ya solo empezamos a sustituir. Entonces vemos otro ejercicio acá. Dice, una alícuota de 50 mililitros de una solución de ácido clorhídrico requirió que se añadieran 29.71 mililitros del hidróxido de bario de concentración .019 molar para alcanzar el punto final con el indicador de bromocresol. Calcular la concentración molar del ácido clorhídrico. Entonces tengo la reacción hidróxido de bario más ácido clorhídrico me da cloruro de bario más agua. Entonces aquí yo tengo que un mol del hidróxido de bario reaccionan con 2 moles del ácido clorhídrico. ¿Qué significa? Que en el punto de equivalencia, ¿verdad? Yo tengo que los moles del analito van a ser igual a los moles, a los moles de la solución patrón, ¿verdad? ¿Y por qué uso esta formulita? Volumen del analito por la molaridad del analito es igual al volumen del patrón por molaridad del patrón, tomando en cuenta los datos que me dé el ejercicio. Mire, una alícuota de 50 mililitros del ácido clorhídrico y me piden calcular la concentración del ácido clorhídrico, entonces ese es mi analito, ¿verdad? Y entonces luego del patrón, que es lo que conozco, me dan volumen, que es del hidróxido de bario, y me dan concentración. Entonces solo empiezo a sustituir. Entonces, molaridad del ácido clorhídrico va a ser igual al volumen del hidróxido de sodio por molaridad, perdón, del hidróxido de bario por molaridad del hidróxido de bario, ¿verdad? Dividido entre el volumen del ácido clorhídrico, porque aquí yo estoy despejando. Como solo quiero molaridad, molaridad me va a quedar igual al volumen del patrón por molaridad del patrón y este volumen pasa a dividir y es lo que tengo acá. Y luego, esta es otra manera de hacerlo un poco distinta a la anterior, que poníamos el número de moles ya aquí, cuando hablábamos del punto de equivalencia. Aquí lo podemos expresar ya en el momento que estamos haciendo, o lo podemos indicar en el momento que estamos haciendo los cálculos. Entonces, si se fijan aquí, este volumen es del hidróxido de bario y esta molaridad es del hidróxido de bario. Y solamente tengo como dato el volumen del ácido clorhídrico. Entonces, yo tengo que usar la estequiometría de la reacción, que 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol del hidróxido de bario. ¿Por qué pongo los 2 moles de ácido clorhídrico en el numerador? Porque yo necesito que la concentración que voy a calcular es la concentración del ácido clorhídrico, por lo tanto necesito tener moles de ácido clorhídrico. Y este 1 mol del hidróxido de bario que viene de la estequiometría me va a servir para eliminar estos moles de la concentración del hidróxido de bario que tengo. Y así de esta manera yo puedo eliminar estos litros del hidróxido de bario,
con estos litros que tengo acá, estos moles del hidróxido de bario con estos moles que tengo acá, y entonces ya solo me va a quedar moles de ácido clorhídrico y volumen del ácido clorhídrico. Y entonces de esa manera ya tengo la concentración molar del ácido clorhídrico. No sé si me entienden, muchachos. Sí, doctora, está claro. Está claro. Entonces, ustedes pueden usar la relación estequiométrica aquí, indicándola en el cálculo del despeje de la concentración, o lo pueden hacer de esta manera, de la manera que ustedes lo vean más conveniente, ¿verdad? Entonces ya esto nos permite calcular la molaridad del ácido clorhídrico a partir de conocer el volumen de la base y la molaridad de la base. Y entonces ya tenemos el cálculo de concentración molar del analito a partir de los datos de la solución patrón. Luego vemos que en este ejercicio, si ustedes se observan, me dan más datos y me están pidiendo calcular la concentración también del ácido clorhídrico. Veamos los datos del ejercicio. Para valoración de 50 mililitros de una solución de ácido clorhídrico, se necesitan 29.7 mililitros de una solución de hidróxido bárico preparada pesando 0.0895 gramos del producto sólido y disolviendo en 250 mililitros. Si se fijan, los primeros datos son parecidos al ejercicio anterior, pero no me están dando la concentración como en este ejercicio, porque aquí me están dando los gramos y me están dando el volumen de la solución. Entonces, el punto final, dice, de la valoración se detectó usando verde de bromo cresol como indicador. Calcula la molaridad de la disolución del ácido clorhídrico. Entonces, lo único que yo conozco acá es el volumen de mi analito, que es del ácido clorhídrico. ¿Por qué él es el analito? Porque de él me están preguntando la molaridad. Y luego de la solución patrón me dan volumen que se gastó, pero luego me dicen que se pesó una cantidad del sólido y se disolvió en 250 mililitros. Entonces, a partir de estos dos datos, yo puedo calcular lo que es la concentración del reactivo valorante. Entonces, solamente sustituyo la concentración del hidróxido de bario, va a ser igual a gramos entre peso molecular entre volumen. Entonces, solo sustituyo los gramos, sustituyo el peso molecular, ¿verdad? Y luego el volumen de la solución. Y aquí tengo la concentración del hidróxido de bario, ¿verdad? Y entonces ya esto me va a permitir hacer el cálculo de la concentración, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que verificar qué datos les está dando el ejercicio y así, en base a eso, a ver qué cálculos son los que van a hacer, ¿verdad? Porque acá no me están dando la concentración del hidróxido de bario, pero sí me dan datos que me permiten calcular su concentración. Y ya teniendo la concentración del hidróxido de bario, entonces ya puedo hacer el cálculo de lo que es la concentración del ácido clorhídrico, que sería mi analito, y solo empiezo a sustituir los datos, uso la estequiometría de la reacción también, y entonces ya tengo la molaridad del ácido clorhídrico. Entonces, siempre fijarse los datos que le da el ejercicio para así ver que esos datos, qué es lo que me permite, qué tengo que hacer para luego poder hacer el cálculo de la concentración del analito o de la solución problema. Y entonces, pues este ya sería un ejercicio para que, también ejercicio de molaridad, y para que ustedes lo practiquen, porque si se fijan, dice una muestra de 0.367 gramos de carbonato de sodio
que es un estándar primario, consumió, dice, 28.66 mililitros de una solución de ácido sulfúrico para alcanzar el punto final de la reacción. ¿Cuál es la molaridad del ácido sulfúrico? Entonces, el ácido sulfúrico va a ser mi solución problema, ¿verdad? Porque es donde está la pregunta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo de quién sería mi solución patrón? Mi solución patrón sería el carbonato de sodio. ¿Por qué? Porque me están dando la masa ¿verdad? Entonces, esto es un ejercicio para que ustedes lo puedan realizar. Entonces, siempre del que le están haciendo la pregunta, esa es la solución patrón, ¿verdad? Y lo otro sería de la que le están haciendo la pregunta, esa sería su solución problema y por lo tanto voy a ver qué datos tengo de la solución patrón que me permita calcular la concentración de la solución problema. Y luego también este es otro ejercicio que también les puede servir para practicar, ¿verdad? Y luego pasamos a hacer este ejercicio. Dice, una muestra de 25 gramos de vinagre que contiene ácido acético requiere 37.5 mililitros de hidróxido de sodio, cuya concentración es de 0.46 molar para su neutralización. ¿Cuál es el porcentaje de masa de ácido acético en el vinagre si los productos de la reacción son acetato de sodio y agua? Si analizamos el ejercicio, me están dando 25 gramos de vinagre que contiene ácido acético. El vinagre sería la masa de la solución que me están dando. Y luego me dice que contiene ácido acético y que este requiere 37.5 mililitros de hidróxido de sodio. Y del hidróxido de sodio, además de conocer el volumen que se gastó en la titulación, también me están dando la concentración. Entonces, el hidróxido de sodio para mí sería mi solución patrón. Y mi solución problema sería el ácido acético. Porque la pregunta me la están haciendo para el ácido acético. Entonces, esa sería mi solución problema. Entonces, vemos qué datos tenemos del ejercicio. Tenemos la masa de la solución, que son 25 gramos, ¿verdad? Tenemos el volumen de la base, del hidróxido de sodio, y tenemos la concentración de la base. Entonces, la reacción que tenemos, ácido acético más hidróxido de sodio, me da acetato de sodio más agua. Entonces, en el punto de equivalencia, yo tengo que los moles, en este caso, conozco el volumen de la base y la molaridad de la base. Este sería mi patrón, ¿verdad? Y mi problema sería que solamente tengo o necesito saber los gramos de lo que es el ácido acético, porque estos gramos que me están dando son los gramos de la solución y me están preguntando el porcentaje, el porcentaje de masa de ácido acético, ¿verdad? Entonces, del ácido acético yo puedo conocer el peso molecular y la masa también la puedo calcular porque yo conozco de la solución patrón, conozco la molaridad y conozco el volumen. Entonces tengo que el peso molecular del ácido acético es de 60 gramos mol. Entonces despejo acá, sustituyendo, ¿verdad?, los datos de molaridad del patrón y volumen del patrón. Entonces gramos va a ser igual a molaridad por volumen del patrón. Y estos gramos, este peso molecular que está aquí dividiendo, aquí tengo un error. Me estoy dando cuenta ahorita. ¿Por qué creen que tengo un error, muchachos? A ver. ¿Por qué creen que tengo un error? En el despeje. Aquí, en el punto de equivalencia, yo tengo que los moles del analito van a ser igual a los moles de la solución patrón.
Del analito, en este caso, lo que conozco es el peso molecular. Y a partir de eso puedo conocer los gramos, ¿verdad? Y del patrón, si conozco molaridad y conozco volumen. Entonces, conozco este dato, conozco molaridad, conozco volumen, despejo gramos. Entonces, sustituyo gramos y el peso molecular del ácido acético son 60 gramos mol. Y sustituyo molaridad del patrón y volumen del patrón. Entonces, despejo gramos. Gramos va a ser igual a molaridad por volumen. Y este peso molecular que está dividiendo, ¿a qué pasa al otro lado de la igualdad? ¿A qué pasa al otro lado de la igualdad? A multiplicar. Entonces aquí tengo un error. Aquí es multiplicar, ¿verdad? Aquí pasa a multiplicar. Entonces, significa que la respuesta va a ser otra, porque paso a multiplicar. El único error que tengo aquí, en vez de dividir, es multiplicar. Pero entonces, despejando los gramos, tendría molaridad de la base por el volumen de la base por el peso molecular del ácido. Y entonces acá yo utilizo la estequiometría de la reacción, que tengo un mol del ácido y un mol de la base, ¿verdad? Y entonces de esa manera yo conozco los gramos del ácido. Y estos gramos del ácido me estoy refiriendo a los gramos del soluto. Para calcular el porcentaje en masa del ácido, utilizo esta formulita. Porcentaje en masa del ácido va a ser igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 100. Y sustituyo entonces la masa del soluto, que aquí tiene que ser otro valor por el error que tengo acá, entre la masa de la solución, que serían los 25 gramos que me están dando al inicio, por 100, y entonces de esta manera ya calculo el porcentaje en masa, que sería otro este valor, por lo que el error que tengo acá, que es de multiplicación y no de división. Entonces, en este ejercicio tengo dos sustancias, que el ácido acético sería mi solución problema, y el hidróxido de sodio sería mi solución patrón, porque de él conozco molaridad y conozco el volumen, ¿verdad? Y yo calculo los gramos del ácido acético, porque los gramos que me dieron inicialmente son gramos de la solución. Y me están preguntando cuál es el porcentaje en masa del ácido acético. Si nos vamos a la pregunta, ¿cuál es el porcentaje en masa de ácido acético en el vinagre? ¿Verdad? Entonces significa que estos gramos que yo voy a calcular aquí serían los gramos del ácido acético, y estos gramos del ácido acético me van a permitir entonces, serían la masa del soluto. Esto me va a permitir calcular el porcentaje en masa. Va a ser igual a la masa del soluto entre masa de solución, recuerden que esto lo vieron en soluciones, por 100. Y solo entonces sustituyo los valores. Aquí tengo un gramo, esta unidad está de más, esta letra está de más acá. No sé, muchachos, si entienden este ejercicio, aparte del error que tengo acá, que es por y no entre. No sé si lo logran entender, muchachos. Siempre estamos en proceso de titulación, porque estoy titulando a partir de una base que conozco su concentración, que sería mi solución patrón. A partir de ello me va a permitir titular el ácido acético y poder conocer en este caso el porcentaje de ácido acético que hay en la solución. Muchachos, ¿entienden el ejercicio? A ver, muchachos, ¿qué me dicen? ¿No lo entienden? Si se me quedan callados, yo asumo que entienden. Vamos bien, ahorita vamos.
¿Va bien? Entonces, yo esto lo voy a corregir, que aquí es por, ¿verdad? Por el despeje. Por el despeje. Aquí es por, y por lo tanto, pues, los datos estos van a variar, pero ahí todo lo demás está correcto, ¿verdad? Luego, entonces, pasamos, ya hemos venido explicando de cómo calcular, expresar la concentración de la solución problema en molaridad, a partir de conocer la concentración de la solución patrón. Entonces ahora pasamos a ver cómo expresar la concentración de normalidad también en los métodos volumétricos, ¿verdad? Entonces recordando, normalidad, la concentración normal es igual al número de equivalentes de soluto entre el volumen de solución, ¿verdad? Y también tenemos que además que la normalidad es igual al número de equivalentes de soluto entre litros de solución, estos equivalentes de soluto también van a ser igual a masa entre peso equivalente, ¿verdad? Y yo puedo tener de estas dos formulitas, yo puedo tener una sola, y entonces yo tengo acá que la normalidad es igual a gramos sobre peso equivalente por volumen, ¿verdad? Entonces, estas formulitas se van a usar dependiendo de los datos que se tenga del ejercicio, ¿verdad? Entonces, en el punto de equivalencia, ¿verdad? Tenemos que, hace rato lo expresamos, se explicó cuando hablamos de normalidad, en el punto de equivalencia, los equivalentes de la solución problema van a ser estequiométricamente iguales a los equivalentes de la solución patrón. Eso cuando hablamos del punto de equivalencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo expresar los equivalentes conociendo la masa y el peso equivalente. Y que también estos equivalentes, si yo despejo de esta formulita, el número de equivalentes va a ser igual a normalidad por volumen. Entonces tengo dos maneras de definir lo que es el número de equivalentes. Número de equivalentes es igual a masa sobre peso equivalente. Y también despejando de esta fórmula puedo decir número de equivalentes es igual a normalidad por volumen. Entonces, tener en cuenta estas dos formas de expresar al número de equivalentes para la hora de realizar los ejercicios por titulación. Entonces, primero vamos a hacer un ejercicio para recordar cómo realizar el cálculo de normalidad. Entonces, el ejercicio dice describir la preparación de 5 litros de carbonato de sodio, 0.1 normal, con peso molecular 105.99 gramos mol, a partir del estándar primario sólido, suponiendo que la solución se va a utilizar para titulación. Entonces, vemos que me dicen que describa cómo preparar. Entonces, tengo la molaridad del carbonato y tengo el volumen. Entonces, como estamos hablando de un estándar primario sólido, entonces significa que yo tengo que pesar ese sólido para poder diluirlo en este volumen y que me quede de esta concentración. Entonces, tengo la fórmula para calcular ejercicios de normalidad. Normalidad es igual a gramos sobre peso equivalente por volumen. Y este peso equivalente puede ser igual a peso molecular entre equivalente. ¿Y cómo calculo el peso equivalente? El peso equivalente lo puedo calcular conociendo el peso molecular, ¿verdad? El peso molecular del carbonato de sodio es 105 gramos mol. O sea, 105 gramos están en un mol, ¿verdad? Y luego, también, para saber el número de equivalentes, yo puedo decir que en un mol de carbonato de sodio hay 2 equivalentes. ¿Por qué saco que hay 2 equivalentes? Los equivalentes se refieren a las cargas del elemento metálico. En este caso, la carga del sodio es 1, pero como tengo 2 átomos de sodio, entonces me va a dar 2 cargas positivas. Entonces significa que un mol de carbonato de sodio tiene 2 equivalentes, y eso se refiere al número de cargas positivas que tengo en esta molécula, que estoy hablando de una sal. Entonces, para calcular el peso equivalente, solo divido, tomo en cuenta el peso molecular dividido entre el equivalente.
y yo refiero de esta manera, este mol, con este mol se elimina y ya me queda entonces gramos sobre equivalente. Divido 105 entre 2 y tengo 52.5 gramos sobre equivalente. Y entonces aquí ya tengo calculado los pesos equivalentes. Entonces, despejo, como lo que yo quiero conocer son los gramos para poder preparar la solución de la fórmula inicial, gramos es igual a normalidad por peso equivalente por volumen. Y ya solo sustituyo, gramos va a ser igual a la normalidad, que es 0.1 equivalente sobre litro, que es lo que me acaban de dar aquí, 0.1 normal, por el peso equivalente, que son 52 gramos sobre equivalente, por el volumen, que son 5 litros que me da el ejercicio. Empiezo a eliminar unidades semejantes y entonces se me van estos equivalentes, se me van estos con estos equivalentes, estos litros que están dividiendo se van con estos litros y ya solo me queda gramos, que es lo que necesito. Entonces quiere decir que necesitamos pesar 26 gramos de carbonato de sodio y diluirlos en 5 litros de solución. Y de esta manera estoy describiendo cómo preparar una solución a partir de un estándar primario sólido, que es pesando la cantidad que necesitamos para poder diluirla en los 5 litros de solución que me daba inicialmente. Y de esta manera entonces ya tengo cómo preparar una solución, una solución que va a ser utilizada para titulación a partir de un estándar primario, que como les decía, tiene que ser un estándar de alta pureza. Esto es recordatorio, ya ustedes vieron en soluciones cómo hacer los cálculos y pues ya tenemos cómo expresar la concentración, cómo a partir o cómo preparar una solución a partir de un estándar primario sólido y que pueda ser utilizada para titulación. Entonces vemos que en las valoraciones decimos que el número equivalente de la base va a ser igual al número de equivalentes del ácido. Esto es en el punto de equivalencia, ¿verdad? Estequiométricamente, los números equivalentes de la base van a ser igual a los números, al número de equivalentes del ácido. Y entonces podemos decir que el volumen del analito por la molaridad del analito va a ser igual al volumen del titulante o de la solución patrón por la normalidad del titulante, ¿verdad? Y entonces, con esta formulita, yo puedo hacer cálculo, dependiendo de los datos que me dé el ejercicio, yo puedo calcular la concentración de lo que es una solución patrón o mi solución problema. Entonces tenemos en el siguiente ejercicio, dice, se titulan 0.354 gramos de carbonato de sodio con 30.23 mililitros de ácido clorhídrico. Calcule la normalidad del ácido clorhídrico. Entonces observen los datos. Tenemos 0.354 gramos de carbonato de sodio. Me dan el volumen del ácido clorhídrico y me piden la normalidad del ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuál es la solución problema y cuál es la solución patrón? A ver. ¿Cuál es la solución problema y cuál es la solución patrón? A ver, muchachos. A ver. ¿Cuál es la solución problema? El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, porque es donde tengo la pregunta, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los datos, miren que en el punto de equivalencia, los equivalentes del analitos estequiométricamente van a ser iguales a los equivalentes del patrón. Entonces, la pregunta es la normalidad del ácido, ¿verdad? Y luego entonces conozco el volumen del ácido, ¿verdad? Entonces significa que del patrón
yo conozco la masa que se pesó del patrón. Pero en el punto de equivalencia, como yo les decía hace rato, tengo dos formas de hacer el cálculo de los equivalentes. ¿Ya? Nos regresamos aquí a la formulita. Tengo dos formas de hacer el cálculo de los equivalentes. Equivalente es igual a masa sobre peso equivalente, y despejando aquí los equivalentes es igual a normalidad por volumen. Entonces, estas dos formulitas yo las voy a utilizar para hacer el cálculo de los equivalentes. Y dependiendo de qué datos tenga, así es que voy a usar una u otra formulita. Entonces significa que para la solución problema me piden normalidad y conozco el volumen, entonces expreso los equivalentes del analito con estos datos. Y del patrón, lo único que conozco son los gramos. Entonces uso la formulita, que el número de equivalente es igual a gramos sobre peso equivalente, ¿verdad? Entonces empiezo a despejo. Normalidad del ácido va a ser igual a los gramos de la base entre su peso equivalente, que son 52 gramos sobre equivalente. ¿De dónde saqué estos 52 gramos? Vamos a ver, vamos a irnos para acá. De acá. Peso, como estoy hablando del mismo carbonato de calcio, el peso equivalente lo saqué de dividir el peso molecular entre el número de equivalentes, que el número de equivalentes se refiere a la carga del metal, como la carga del sodio es más 1, pero como tengo 2 átomos, entonces tengo 2 cargas positivas. Esas 2 cargas positivas lo traduzco a 2 equivalentes, ¿verdad? Entonces significa que aquí tenemos los gramos que me dan el ejercicio sobre los equivalentes, que son 52 gramos sobre equivalente. Y luego, despejando de acá, este volumen que está multiplicando pasa a dividir, y el volumen lo paso a litro. Entonces, de esta manera, elimino unidades semejantes, estos gramos con estos gramos se van, y ya solo me queda equivalente sobre litro. Y de esta manera calculo la normalidad del ácido clorhídrico a partir de los datos de la solución patrón, que en este caso mi patrón es el carbonato de sodio. ¿Entienden, muchachos? A ver, muchachos, ¿entienden? A ver, muchachos, si se quedan callados. ¿Podría explicarlo? Le puedo explicar otra vez, claro. Entonces, les decía que en el punto de equivalencia, los equivalentes del analito son iguales a los equivalentes del patrón. Con los datos yo puedo saber quién es el analito o el problema, la solución problema, y quién es el patrón. Siempre el que están haciendo la pregunta es mi analito. Y por lo tanto, el otro será el patrón, ¿verdad? Entonces, del analito me piden la concentración en normal y tengo un volumen de este analito. Entonces significa que para definir los equivalentes del analito, yo voy a expresar concentración por volumen. En cambio, del equivalente, lo único de los equivalentes del patrón, lo único que conozco son los gramos. Entonces, para definir equivalente del patrón, yo puedo decir que esto va a ser igual a gramos entre peso equivalente. Y entonces luego solo despejo. Normalidad del ácido va a ser igual a los gramos que me están dando de la solución patrón entre el peso equivalente, que lo calculé, de dividir el peso molecular entre 2 entre 2 equivalentes, que es la carga del sodio, ¿verdad? Y entonces de esa manera, y este volumen que estaba dividiendo, estaba multiplicando, al pasar al otro lado pasa a dividir.
Y entonces así, sustituyendo todos los datos, empiezo a eliminar unidades semejantes. Gramos de, estos gramos lo elimino con estos gramos, y ya así solo me queda equivalentes sobre litro. No sé si ahora lo entienden, o yo creo que hay otro ejercicio para explicarlo siempre con estos cálculos. ¿Ve? Entonces solamente fijarse qué datos tiene, y si se fijan, en normalidad no necesitamos tomar en cuenta los números de mole de la estequiometría de la reacción, pero aquí ya se están tomando en cuenta los equivalentes. Si se fijan en el anterior, acá ya decimos que un mol del carbonato de sodio contiene 2 equivalentes. Entonces aquí ya estamos tomando en cuenta la estequiometría de la reacción, pero no lo hacemos igual como hacemos cálculo de molaridad, que decimos que por un mol del patrón reaccionan tantos moles del analito y que hay que tomarlo en cuenta para los cálculos. Aquí, como al calcular el peso equivalente, ya estoy tomando en cuenta la estequiometría, entonces, en este caso, en el ejercicio final, ya no tomo en cuenta, como estamos hablando de normalidad, por eso no tomo en cuenta, ¿verdad?, lo que es el número de moles de la estequiometría de la reacción. ¿Entienden, muchachos? Más o menos. ¿Qué dicen? Pasamos entonces. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio se tituló una muestra de 0.22 gramos de oxalato de sodio de peso molecular de 134 gramos mol, con 43.3 mililitros de permanganato de potasio. ¿Cuál es la normalidad de la solución de permanganato? Entonces vemos, la pregunta es del permanganato. Entonces significa, ¿qué conozco? Me preguntan normalidad, ¿y qué conozco del permanganato? El volumen, ¿verdad? El volumen. Entonces, en los equivalentes de la solución patrón, equivalente a la solución al analito. Entonces, del analito solamente conozco volumen y me piden calcular concentración. Del patrón conozco los gramos, ¿verdad? Y conozco el peso molecular. Este peso molecular me va a servir para calcular los pesos equivalentes. ¿Cómo calculo peso equivalente? Tomando en cuenta el peso molecular, ¿verdad?, que son 134 gramos mol, y luego refiriendo que por un mol de oxalato de sodio tengo 2 equivalentes. ¿Cómo lo saco? Igual como les he explicado, el sodio tiene una carga más 1, pero como tengo 2 átomos de sodio, entonces tengo 2 cargas positivas, y por lo tanto entonces lo divido entre 2 equivalentes. Suponiendo que aquí no tengamos este 2, entonces yo digo la carga del sodio es 1, entonces yo lo divido entre 1. Si aquí yo tuviera un 3 en vez de 2 y la carga del sodio es 1, entonces yo tendría 3 cargas positivas. Entonces sería acá entre 3. Entonces, el número de cargas positivas, en este caso de la sal, ¿verdad?, porque recuerden que se va a calcular, se puede calcular el peso equivalente de una sal, de un ácido y de una base. El peso equivalente de la sal es que divido el peso molecular entre el número de cargas positivas, en este caso del elemento metálico. Si estoy hablando de un ácido, pues lo voy a dividir entre el número de cargas del ion hidrógeno. Y si estoy hablando de una base, lo voy a dividir entre el número de cargas de grupos hidroxilo, que son cargas negativas, ¿verdad? Entonces, el peso equivalente es peso molecular, y tomando en cuenta el número de equivalentes que van a salir dependiendo de las sustancias que
de la que se está hablando. Si estamos hablando de una sal, pues para sacar el peso equivalente, necesito saber cuántos equivalentes hay, lo voy a tomar de las cargas positivas de la sal. Si fuera un ácido, entonces saco los equivalentes tomando en cuenta la carga positiva del hidrógeno. Y si es una base, que son los grupos hidroxilo, tomo en cuenta la carga, el número de grupos hidroxilos para tener el número de equivalentes. Entonces, del oxalato de sodio, el peso equivalente lo obtengo de dividir el peso molecular entre el número de equivalentes. ¿Y de dónde saco este número de equivalentes? Porque en un mol de oxalato de sodio me dice que hay 2 equivalentes por la carga del sodio, como les refería. Y entonces acá, de dividir, miren, elimino estos moles y ya me queda la respuesta en gramos sobre equivalente, que son 67 gramos sobre equivalente. Y ya solo sustituyo entonces, ya tengo del oxalato de sodio, tengo los gramos, tengo el peso equivalente, y de la solución problema me piden la concentración y tengo el volumen. Entonces ya solo despejo. La normalidad del permanganato de potasio va a ser igual a los gramos del oxalato de sodio, aquí tengo una letra de más, entre el peso equivalente, que son 67 gramos sobre equivalente, y este volumen que estaba multiplicando a este lado de la igualdad pasa a dividir, que es el volumen del permanganato. Y de esta manera entonces calculamos la normalidad del permanganato de potasio, que sería mi solución problema. ¿Entienden, muchachos? ¿Entienden o no entienden? A ver, muchachos. Si no preguntan, asumo que entienden. ¿Qué dicen entonces? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió. Ok, entonces ya vimos que en los métodos de titulación siempre están involucradas 2 sustancias, la solución patrón, que es de la cual yo conozco su concentración y de la cual yo determino su volumen una vez que yo voy agregando a la solución problema, y estos datos me van a permitir calcular la concentración de la solución problema. Y que cuando han reaccionado por completo, tanto la solución patrón con la solución problema, en el momento en que ha reaccionado completamente, ahí es donde se ha alcanzado el punto de equivalencia. ¿Y cómo yo logro saber que se ha alcanzado el punto de equivalencia? Haciendo uso del indicador. Que el indicador me va a dar una coloración dependiendo del pH en que se encuentra la solución en ese momento. Entonces, el cambio de color me va a permitir visualizar lo que es el punto de equivalencia. Y por definición, digo que en ese momento que ha ocurrido el cambio de coloración, es estequiométricamente igual la cantidad de analito con la cantidad del problema, y luego experimentalmente yo puedo hacer entonces el cálculo de la solución patrón. ¿Verdad? Entonces, en estos procedimientos de análisis volumétrico, además de poder preparar la solución patrón, que ya vimos que se prepara a partir de un sólido de alta pureza, ¿verdad? La preparo
y que esta solución patrón me va a servir para poder conocer concentración de soluciones analitos, que pueden ser ácidos, que pueden ser bases, que pueden ser sales, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, además, dependemos de las sustancias indicadoras, ¿verdad? Que son las que me van a indicar cuando se ha logrado que la reacción se haya completado entre la solución problema y la solución patrón. Y que hay dos formas de expresar la concentración, en concentración molar y concentración normal, ¿verdad? Y entonces utilizar esas dos definiciones. Si estamos hablando de concentración molar, el número de moles del analito en el punto de equivalencia va a ser igual estequiométricamente al número de moles de la solución patrón. Y si estamos hablando de normalidad, en el punto de equivalencia, el número de equivalentes del analito va a ser estequiométricamente igual al número de equivalentes de la solución patrón. Y es ahí que a partir de conocer la concentración de la solución patrón, esta me permite conocer la concentración del analito, ¿verdad? Y que siempre en una valoración, el volumen que se ha gastado durante la valoración también me va a servir para hacer los cálculos de concentración de la sustancia analítica. Yo creo que ahí vamos terminando, muchachos, y bueno, tengo otro ejercicio acá. Si se fijan, en esta parte tenemos dos formas de expresar lo que es los equivalentes en el punto de equivalencia, ¿verdad? En este caso va a depender de qué datos yo tengo, tanto de la solución analito como de la solución patrón. En este ejercicio tenemos cuál es la normalidad del hidróxido de bario. Desde aquí, que tengo la pregunta, pues yo digo, este es mi analito. Esta es mi solución problema. Entonces, ¿cuál es la normalidad del hidróxido de bario? Si 25 mililitros de esta solución requieren 15.27 mililitros de una solución 0.1 normal de ácido clorhídrico para su completa neutralización, ¿verdad? Entonces, significa que la pregunta que tengo es la concentración del hidróxido de bario y conozco el volumen del hidróxido de bario. Y luego entonces tengo la concentración del ácido clorhídrico y también conozco el volumen. Entonces significa que en el punto de equivalencia, dependiendo de los datos que tenga, así voy a ver qué datos voy a expresar para los equivalentes de la solución patrón y de la solución problema. Entonces, del analito me preguntan normalidad y conozco el volumen. Del patrón también conozco volumen y conozco concentración. Entonces, si se fijan, la expresión de los números equivalentes es similar a tanto para la solución patrón como para la solución problema. ¿Por qué? Porque los datos que están involucrados se refieren a lo mismo, normalidad y volumen, ¿verdad? Entonces acá despejamos la normalidad del ácido o del analito, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando del hidróxido de bario, perdón, normalidad del ácido, sustituyo la normalidad del patrón, que es 0.1 normal de ácido clorhídrico, por el volumen del ácido clorhídrico, que es 0.01527 litros, y este volumen del analito pasa a dividir y entonces me queda, pasándolo a litros, ¿verdad? Los mililitros, 0.025 litros.
Y ya tengo entonces la normalidad del hidróxido de bario, que es lo que me están preguntando. Entonces, fíjense la diferencia, que los equivalentes, como estamos hablando de normalidad, los equivalentes en el punto de equivalencia se van a expresar dependiendo de los datos que me dé el ejercicio. Si nos fijamos en el ejercicio anterior, en los equivalentes yo tengo aquí dos formas de expresar los equivalentes de la solución analito con respecto a los equivalentes de la solución patrón. ¿Por qué? Porque tengo datos distintos. En el caso del analito, me preguntan concentración y tengo volumen. Pero en el patrón, yo lo que me dan es gramos y me dan peso molecular, que el peso molecular me va a servir para calcular el peso equivalente. Entonces, el número de equivalentes que van a ir en el punto de equivalencia van a depender de los datos que me da el ejercicio. Y siempre manejar que en el punto de equivalencia los equivalentes van a expresarse como normalidad por volumen o como gramos sobre peso equivalente. Como les decía, ¿de dónde salen estas dos formulitas? De estas que tenemos acá, ¿verdad? Número de equivalente es igual a masa del soluto sobre el peso equivalente. Y de aquí yo puedo despejar número de equivalentes es igual a normalidad por volumen. Entonces, estas dos formas de expresar el número de equivalentes son las que yo voy a utilizar dependiendo de los datos que me dé el ejercicio. Miren que acá utilicé para el analito normalidad por volumen y para el patrón gramos sobre peso equivalente. En este ejercicio también, pero en este ejercicio, en ambos equivalentes, tanto del analito como del patrón, usé la misma formulita. Eso va a estar en dependencia de los datos del ejercicio. Lo mismo para molaridad. Si nos regresamos en molaridad, ¿verdad? Nos regresamos a molaridad para que también lo comparen. Acá. En molaridad, ¿verdad? También tenemos que depende. Ay, no sé por qué no me quiere regresar. En molaridad, ¿verdad? También puedo usar, dependiendo de los datos, el número de moles puede estar expresado en volumen por molaridad, tanto para el analito como el patrón, pero también puedo expresarlo de la manera como es gramos del soluto entre el peso molecular y en este caso de la base porque conozco molaridad y volumen. Entonces, dependiendo de los datos que se tengan en el ejercicio, así voy a expresar número de moles de analito y número de moles de la solución patrón. Y si habla de equivalencia, pues entonces expresar los equivalentes, como les decía hace rato, dependiendo de los datos que tengamos, ¿verdad? Así expresarlo en el punto de equivalencia, dependiendo de los datos. Si tengo normalidad y volumen para el analito, pues voy a expresar el número de equivalentes de esa forma. Pero si yo lo que tengo es gramos y peso equivalente, pues esa forma es de expresar los equivalentes del patrón. Entonces, dependiendo de los datos, así yo voy a usar una u otra formulita, tanto en normalidad como en molaridad. Y yo creo que estamos llegando al final. Entonces, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta al respecto y pues solamente quedan ejercicios para practicar.
No sé si tienen alguna pregunta o finalizamos aquí, muchachos. Claro, no es lo mismo, muchachos, que ir desarrollando los ejercicios cuando uno está en pizarra, porque ahí va paso a paso y pues es más fácil de comprender. Aquí trato de ir explicando qué es lo que se va haciendo, pero sí, pues es más fácil la comprensión cuando uno está explicando pues presencial. Pero pues bueno, se trata de explicar y pues en clase, cuando es presencial, siempre hacemos clase práctica porque son más horas, pero como aquí nos recortaron tiempo, entonces una, esta conferencia, la doy en dos conferencias, o sea, 4 horas, pero pues ahora solo nos están dando 2 horas para desarrollar la conferencia. Entonces, ¿qué hacía cuando hacemos presencial? Pues eh, daba la primera forma de calcular de expresar la concentración en molaridad, hacía una clase práctica y luego después la forma de expresar la concentración en normalidad y otra clase práctica. O sea que sí, pues por factor tiempo, pues de una vez se hace y pues solo les quedan ejercicios para que ustedes practiquen. Y si tuvieran alguna pregunta, me pueden escribir por Microsoft Teams y yo les respondo, pues. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. No hay ninguna pregunta, muchachos. Por el momento no, doctora. Ok, entonces pues ya luego, no sé si esta semana se les va a facilitar la guía para que se hagan los seminarios y espero que en los seminarios pues terminen de aclararse un poco. Yo pienso que con estos ejercicios resueltos pues no se les va a dificultar mucho, pues, por lo que van viendo dónde van saliendo los datos y bueno, como les digo, espero que en los encuentros presenciales se logre pues evacuar un poco las dudas que tengan sobre el tema, pues. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay pregunta, muchachos, entonces aquí finalizamos. Miren que se nos fueron las 2 horas completas. Por eso es que les dejé ahí unos ejercicios para que lo hagan, lo hagan de práctica. En esta no incluí ejercicios, pero voy a incluir del cálculo de normalidad, les voy a incluir unos 2 ejercicios para luego después ponerle las conferencias ahí en Moodle, para que la descarguen y puedan practicarlos. Bueno, pues muchachos, aquí concluimos y después ya solo sería continuar con el seminario y creo que es hasta dentro de 15 días que continuaría la próxima conferencia que ya sería de la otra unidad. ¿No hay más preguntas entonces? ¿No hay preguntas, muchachos? Muchachos. Bueno, si no hay preguntas, entonces, ¿qué dicen? ¿Me iba a decir algo? Bueno. Lo que dijo fue que no había preguntas. Ah, ok. Entonces aquí concluimos, muchachos. Entonces finalizamos y voy a colgar la reunión.
Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso, se ha hecho mi socio, mi buen amigo. El de más con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso, se ha hecho mi socio, mi buen amigo. Me sacó de la pobreza, esta maldita es mi enemiga. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso, se ha hecho mi socio, mi buen amigo. Me sacó de la pobreza, esta maldita es mi enemiga. Cuando nace sin dinero, agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso, se ha hecho mi socio, mi buen amigo. Me sacó de la pobreza, esta maldita es mi enemiga. Cuando nace sin dinero,